Bueno, a ver, este taller para padres surge a partir de que en realidad hay una tremenda dificultad hoy en día en relación a cómo podemos tratar con los hijos, especialmente en un mundo que para nosotros es completamente desconocido. Nosotros cuando éramos niños y adolescentes, en realidad éramos personas que vivían en un mundo mucho más acotado, ¿no? Recordemos que no existían las redes sociales, que no teníamos teléfonos inteligentes, que existía el teléfono dentro de la casa, que compartíamos con todo el resto de la familia, por lo tanto, esto de estar permanentemente conectado no era algo real, no era algo posible. Si no te encontraban en casa, tenías que devolver el llamado y tratar de conectar con esa persona y lo lográbamos, generábamos una conexión con otros. Y en ese sentido, el, el mundo que nosotros hoy día tenemos en nuestro entorno es desconocido para nosotros y nuestros hijos están viviendo las consecuencias de ello sin que nosotros sepamos cómo poder lidiar con esta realidad. Entonces, por eso yo les decía, bueno, cómo ser padre en un mundo aterrador, y es que efectivamente, más que aterrador, es un mundo que conocemos. Nosotros podemos leer cientos y miles de artículos probablemente que hablan del efecto de las redes sociales en el tema de salud mental, especialmente de los niños, o qué efectos tiene esta hiperconexión, pero al mismo tiempo también desconexión. Sin embargo, hay una cosa clave de la cual no se habla mucho, que tiene que ver con cuál es el rol de los padres para poder ayudar a nuestros hijos. O bien se habla desde el punto de vista de quitar el celular, qué sé yo, evita tal o cual tipo de amistades, control parental, mira lo que miran en internet. Digo, está bien, pero para mí es como simplemente abordar el síntoma y no la causa de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces vamos a dar por hecho que existe un mundo que ya cambió. ¿M? Este mundo ya cambió, este mundo ya definitivamente estamos inmersos en una sociedad que avanza cada vez más a esta hiperconectividad a través de las redes sociales, a través de los teléfonos inteligentes, la irrupción de la inteligencia artificial, todos estos cambios ya fueron y nosotros empezar a pelear contra estos cambios, la verdad es que no va a suceder, no podemos retrasar algo que inevitablemente nuestros hijos van a tener que enfrentar como parte de su cotidianidad y del día a día. Por lo tanto, no vamos a ver cómo restringir, sino que vamos a tratar de entender cómo funciona el cerebro de nuestros hijos para saber cómo ayudarlos a mediar en este mundo que para nosotros es tan desconocido. Y en ese sentido, lo primero que quiero que entendamos cómo es el cerebro de una persona. Esto es una simplificación, sin embargo, tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene tres cerebros. El primer cerebro, que es el verde, que vamos a llamar cerebro reptiliano, no se llama reptiliano porque seamos medio reptiles, sino que en realidad se llama reptiliano porque es el cerebro que es el más antiguo. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos 100.000 años en la Tierra o 15.000 años en la Tierra. Hay muchas discusiones respecto de cuánto lleva la especie en el planeta Tierra, pero lo cierto es que hemos ido evolucionando a lo largo de los años. Y el primer cerebro que se desarrolla se llama reptiliano porque es propio de los reptiles y tiene que ver únicamente con la sobrevivencia. Es, se activa el instinto de huir, pelear, comer, es el que nos regula y es el que normalmente se paraliza, se hace el muerto cuando nosotros nos acercamos a una lagartija, por ejemplo, y la lagartija se encuentra en peligro, esa lagartija se va a tratar de paralizar para llamar, se hace el muerto en la práctica.
¿no? Ese cerebro reptiliano es completamente automático. ¿M? No le vamos a dar a nuestro cerebro la orden de, por ejemplo, tienes que latir el corazón más rápido porque estás en peligro. Eso ocurre de manera automática, ¿no es cierto? Luego, y el feto, este cerebro reptiliano lo tiene completamente desarrollado cuando nace. ¿M? No hay nada que se agregue posteriormente al nacimiento. Luego viene el cerebro límbico, que es muy propio de los mamíferos y tiene que ver con lo abstracto, con los sentimientos, con las emociones, tiene que ver con cómo nosotros nos desarrollamos en relación a otros. El cerebro límbico solo siente, ¿no? El cerebro límbico simplemente siente y dice, esto me angustia, esto me da miedo, esto me agrada, esto me desagrada, pero el cerebro límbico no, simplemente no razona, sino que siente. ¿M? ¿Por qué es importante entender esto? Porque el hecho de que el cerebro límbico sienta única y exclusivamente es que es una función que está desarrollada al momento de nacer. ¿Qué significa esto? De que ese bebé va a sentir todo, todo, todo. ¿M? Va a sentir rabia, va a sentir pena, va a sentir angustia. Y el problema es que, y, y esto es lo complejo que tenemos que entender en los niños, es que el cerebro racional, que es el tercer cerebro, que es el propio de los humanos, que tiene como función el pensamiento creativo, abstracto, análisis, el tiempo, el espacio, la memoria más a corto plazo, la racionalidad está en este cerebro que se llama el neocórtex. El cerebro límbico guarda toda la memoria a largo plazo y el neocórtex es quien guarda la memoria a corto plazo. Si el cerebro racional no está desarrollado, y efectivamente no lo está, por eso es que los bebés tienen la mollera abierta, ¿no? Porque el cerebro sigue desarrollándose una vez que nacemos y va a crecer muy rápidamente en la medida que vamos desarrollando, ¿no? Y ojo, no termina de desarrollarse recién hasta después de los 20, 22 años. Recién ahí el cerebro, el neocórtex, termina completamente de desarrollarse. Entonces, tenemos este cerebro reptiliano, que es automático, tenemos el cerebro límbico, que es un cerebro totalmente abstracto, que siente, que guarda emociones en la memoria durante toda nuestra vida. Sin embargo, nos falta el cerebro racional. Un bebé que siente hambre, que es una función totalmente automática, y no es alimentado, ¿qué emoción creen que siente? ¿Qué se le ocurre que puede sentir un cerebro de un niño que tiene hambre y que no es alimentado? Desatención, abandono. ¿Cómo? Abandono, que no es atendido. Pero acuérdate que el cerebro límbico siente emoción. El abandono es una racionalización porque dice, ah, me abandonaron. No, el cerebro de un niño no dice me abandonaron, dice terror. ¿Por qué terror? Ok. Porque tengo mucha hambre y si no me alimentan, me voy a morir. No, no dice, ah, mi mamá está ocupada. O el pediatra dijo que tenía que comer cada 4 horas. El cerebro del niño que siente y siente todo, todo, todo sin filtro, dice, me estoy muriendo de hambre, tengo pavor, me voy a morir. ¿Mm? El cerebro racional comienza a desarrollarse en la medida en que nosotros crecemos. Por lo tanto, un niño de 6 meses de edad no tiene la capacidad de decir, todavía no es la hora de la papa, necesito esperar un rato más. De seguro mi mamá me va a dar
la papá cuando se cumpla el tiempo que le dijo el pediatra. No, un niño pequeño simplemente no tiene esa capacidad y por lo tanto, supongamos, en nuestra sociedad se ha implementado mucho desde la pediatría, que por lo demás, voy a decir un juicio, pero la mayoría son hombres de cómo alimentar a nuestros hijos, por ejemplo. Hay libros que dicen, tú llegas a Control Sano y te dicen, mira, está súper bien de peso, pero ahora es bueno que tú comiences a ponerle horarios de la papa y tú tienes que esperar cada tanto tiempo porque eso es lo que necesita ese bebé. Desconociendo completamente nuestros instintos, tanto del hijo como de la madre. Por lo tanto, ahí cuando nosotros aplicamos esta racionalidad, esta supuesta norma de cómo nosotros debiéramos cuidar a nuestros hijos basado en lo científico y no en lo instintivo, estamos generando las primeras huellas en el cerebro de nuestro hijo que dice, aquella persona que la cual me tiene que dar seguridad y que me alimenta, me cuida, me cobija y me ama, a veces está para mí y a veces no está para mí. ¿M? A veces va y me alimenta, me cuida, me sonríe, me abraza, me cobija y a veces, por alguna razón, me deja llorar. Y ese bebé no dice, no, lo que pasa es que el doctor Estivil dijo que para poder dormir tengo que gritar lo suficiente. O no dice, en realidad, el pediatra de turno dijo que yo tengo que comer cada cierta cantidad de horas o que debiera pasar toda la noche sin comer para que comience a tener horarios, los horarios de los adultos en lugar de seguir mi reloj biológico. ¿M? El cerebro límbico siente sin filtro. No, el cerebro límbico no es capaz de entender el contexto. Por eso es que los niños son tan egocéntricos en el fondo. Porque para poder entender un otro, yo necesito que alguien me explique que existe un otro. Yo necesito que alguien me diga, un adulto me preste su neocórtex, porque yo no lo tengo, y me explique, ¿sabes qué? Lo que sucede es que yo no tengo, qué sé yo, en este minuto el ánimo de salir a la plaza, o de llevarte y entretenerte, o de abrazarte y cuidarte. Un niño no entiende eso, no entiende que hay un otro, que una mamá, un papá cansados, agobiados, con deudas, con trabajo, con discusiones. Un niño dice, es que no me aman. No, no siente más que lo que le pasa a sí mismo. Por lo tanto, el lidiar con el entorno requiere necesariamente de que un adulto regulado me preste su cerebro, es decir, su neocórtex, para que me diga, no te preocupes, yo me hago cargo. ¿M? No te preocupes si tienes hambre, yo te voy a alimentar. No te preocupes si tienes sueño, yo te voy a dar contención y te voy a regular para que tú puedas volver a dormirte. No te preocupes si hay gente alrededor porque yo te voy a proteger. Lo cierto es que para eso se necesita un adulto que no solamente tenga años de edad, sino que además tenga la capacidad de autorregularse. ¿Qué significa esto? Que tenga la capacidad de poder responder reflexivamente a lo que está sucediendo en el entorno. Y yo siendo muy honesta, si yo recuerdo los primeros años de vida cuando yo recién tuve a mi hijo mayor o a mi segunda hija, con mi hijo mayor tenía 20 y pocos años. Y resulta que vivía mi vida desregulada. Estaba sometida a una cantidad de estrés gigantesco, estaba agobiada, estaba aterrada porque no tenía idea de cómo hacerme cargo de una criatura si apenas podía hacerme cargo de mi propia existencia. Entonces,
La mayor parte del tiempo estaba ansiosa, estaba asustada, no vaya a ser que no puedas, eso de quedarse mirando al bebé y decir, ¿estará respirando? ¿Lo estaré haciendo bien? Es demasiada responsabilidad. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy a pagar esta cuenta y al mismo tiempo estar en casa y al mismo tiempo y que la guagua no deja de llorar? ¿Y cómo hago para lidiar con mi pareja, con el padre de esta criatura que a lo mejor no me está cuidando, respondiendo como quisiera? En fin, son tantas las complicaciones que uno siente durante ese proceso en que nos sentimos tremendamente vulnerables y asustados, especialmente con el primer hijo, que lo cierto es que la mayor parte del tiempo estamos desregulados. Entonces, ¿qué es lo que siente un hijo? Lo que siente un hijo, mi mamá está ansiosa, tiene miedo, algo muy malo debe estar pasando. Mi mamá ella está mal, ella está deprimida, ella tiene eh, angustia, algo muy grave debe estar pasando. Yo no estoy entendiendo lo que está pasando en el entorno, pero leo a mi madre porque tengo un súper cerebro límbico que siente y es casi telépata y yo no estoy entendiendo, pero claramente ahí afuera debe haber una guerra y estamos en peligro. Estamos en peligro constante. ¿M? Entonces, este cerebro de este niño pequeño comienza a generar una cantidad impresionante de cortisol y empiezan a ser niños que viven en estado de estrés crónico. Y esa es la razón por la cual lloran y lloran, no podemos calmarlo. Y vienen todos estos pediatras eh, que dicen, tienes que dejarlo llorar, tienes que mantenerle ciertos horarios, los niños son manipuladores, los niños lloran porque están manipulando, cuando en realidad es un cerebro de un bebé que no está entendiendo cómo funciona el mundo. No hay nadie en ese instante que pueda darle la contención emocional que necesita y se está sumando a un entorno que ya está completamente desregulado. ¿M? Por lo tanto, a ver, cuando yo comencé a entender esto, por primera vez yo dije, wow, o sea, de verdad lo hice pésimo, ¿no? Y fue una sensación y no puedo revertir el tiempo porque ya lo hice mal. ¿M? La buena suerte es que cuando nosotros comenzamos a entender cómo funciona nuestro cerebro, los cerebros de nuestros hijos, no hay edad en la cual no podamos revertir este proceso. ¿M? Es súper importante entender de que lo que vamos a entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona el cerebro de nuestros hijos, podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar este cerebro porque nuestro cerebro es, tiene una plasticidad, una capacidad de regeneración y una capacidad eh, de poder autorregularse mucho más allá de solamente los primeros años. Pero quiero que entendamos cómo funciona este cerebro, no para que generemos culpa, sino que también entender que podemos comenzar a hacerlo de manera diferente. Y esto es muy importante. Lo que pasó, pasó, no fue culpa nuestra. Nosotros al mismo tiempo vivimos en un mundo que no fue cuidadoso con con nuestra propia crianza y por lo tanto nosotros no tenemos idea cómo poder criar a nuestros hijos. ¿M? Entonces, más allá de los factores culturales, sociales, económicos, en los cuales nosotros crecimos, incluso siendo adultos, podemos aprender a autorregularnos y enseñarle a nuestros hijos a poder hacerlo. Y finalmente yo he llegado a la conclusión de que en la medida en que nosotros tengamos esta capacidad, también cuando nuestros hijos sean padres, vamos a poder darle un apoyo mucho más grande que el que realmente nosotros obtuvimos cuando éramos padres. ¿M? Entonces, este proceso, este aprendizaje no es algo que sirva solamente cuando recién tenemos a nuestro hijo, sino que sirve durante la adolescencia y sirve durante, incluso, a mí me sirve hoy en día con hijos adultos. ¿M?
los hijos adultos siguen viviendo esta necesidad nuestra de corregularlos. Por lo tanto, nos va a servir también para eso. Estos tres cerebros, como yo les decía, especialmente o sea, los primeros dos, el cerebro límbico y el reptiliano, está completamente desarrollado cuando nacemos y el cerebro racional se va desarrollando en la medida que crecemos. Si no se ha terminado de desarrollar adecuadamente a los 20, 22 años, créanme que es capaz de generar nuevas conexiones neuronales una vez que nosotros somos adultos y podemos ir sanando estas heridas que surgieron, no porque nuestros padres no nos quisieran, sino que simplemente porque no tenían idea de cómo poder hacerlo. ¿Se entiende hasta aquí o no? ¿Mm? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿No? Yo todo ¿Cómo? procesando, Proceso. procesándolo. Sí. Ahora, nosotros cuando nacemos, todos los seres humanos tenemos básicamente dos necesidades básicas. La primera necesidad es apego y no menos importante es autenticidad. ¿Qué significa la necesidad de apego? Significa que los seres humanos cuando nacemos somos los seres más vulnerables de todas las especies que existen en la Tierra. Somos extremadamente vulnerables. De hecho, hoy en día se habla de que en realidad hay un periodo de desarrollo intrauterino y hay otro extrauterino. Como efectivamente nuestro cuerpo necesita, nuestro cerebro necesita seguir en un periodo después de nacido de seguir desarrollándose, porque no se ha terminado de desarrollar. Somos animales, somos mamíferos extremadamente vulnerables. ¿Qué significa esto en la práctica? Si un bebé recién nacido o incluso de un par de meses de vida tú lo dejas solo sin ningún tipo de cuidado, ese bebé va a morir. Y va a morir básicamente porque no tiene ninguna capacidad de poder autosustentarse. No es capaz de caminar, no es capaz de comunicarse, no es capaz de proveer su propio alimento. Por lo tanto, ese bebé se va a morir. Por lo tanto, la necesidad básica de apego de un niño es mucho más de, por favor, quiéreme, sino que es la necesidad básica, instinto de supervivencia. Nosotros sabemos que no podemos sobrevivir solo, por lo tanto, es el apego que nos va a asegurar que nosotros vamos a sobrevivir. ¿Qué significa el apego? Significa que necesito de un otro, que me transporte, que me alimente, que me dé calor, porque tampoco puedo regular mi propia temperatura. Y sin ese apego, yo entro en un estado de crisis emocional horrorosa. Si yo no recibo el apego suficiente, ¿qué significa el apego suficiente? Significa que yo sé en todo momento y en toda situación que mis necesidades básicas van a ser cubiertas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? No son solamente que me alimenten, no son solamente que me cambien, no son solamente que me sostengan, sino que además generar un vínculo. El apego es más que simplemente, y de hecho hay algo que se ha estudiado a lo largo de los años de qué pasa con un bebé cuando vive en un sistema que no tiene padres, tiene solamente cuidadores, una cuidadora está a cargo de muchos niños. Ese niño empieza a sentir que no tiene vínculo y cuando no tiene vínculo, ese niño es capaz de, su sistema inmune decae, ese niño que no tiene un vínculo con una persona que le genere seguridad, contención, estabilidad, es un niño que probablemente tenga menos desarrollo neuronal, sea menos inteligente, se enferme más y que genere a la larga una serie de patologías justamente porque no estaba ese vínculo que le daba la seguridad y la contención y el apego que necesita. El problema
es que nuestra segunda necesidad básica es la autenticidad. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo tengo algo muy común hoy en día, ¿no? Está mi madre. Hablo de la mamá porque es la figura que me alimenta, que me da calor, que me da contención, pero quiero dejar muy en claro que la figura del padre no es menos importante que la de la madre. De hecho, es fundamental. Y es que la figura del padre, independiente si está junto a la madre, eso para el caso no es importante el vínculo que haya entre los padres, pero cuando el vínculo del padre con la madre es de te voy a cuidar y te voy a proteger para que tú puedas cuidar y proteger al hijo, el sistema nervioso de la madre se siente mucho más regulado y por lo tanto va a ser una mejor madre con su propio hijo. Si esa figura masculina no existe o me genera inseguridad o me genera conflicto, lo más probable es que esa madre esté sin sentir seguridad y protección, y como no siente seguridad y protección, no puede ofrecérsela al hijo. Por lo tanto, la figura del padre es tan importante como el de la madre. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo importante a entender? Supongamos, en el mundo que nosotros hoy día vivimos, la mamá más o menos siempre, o casi siempre, también trabaja, ¿no es cierto? Y tenemos un sistema que hoy día ha mejorado ostensiblemente a como era cuando, por ejemplo, yo tuve a mis hijos, que habían 2 meses y poco más de postnatal, pero hoy día hay 6 meses. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que la mamá, al ser una de las proveedoras también económica, si es que tiene la posibilidad de tener un descanso postnatal durante 6 meses, genial, fantástico, pero de lo contrario, es, es también responsable económica de eh, lo que sucede en el hogar. Es decir, tiene responsabilidades más allá de solamente la crianza. Y que quede súper claro, no estoy diciendo que el rol de la mujer debiera ser la crianza. Estoy hablando de un periodo de tiempo muy acotado en que lo cierto es que ese bebé necesita del 100% de nosotros. ¿M? Y yo estoy hablando de mamá y papá, pero ese rol podría ser de un abuelo o de una abuela, podría ser cualquiera que sea significativo y que genere una figura de cuidado al cual ese bebé pudiera apegarse. Pero en un contexto normal, como normal, no que sea, es como lo más común, ¿no? Esa mamá salió con prenatal, con postnatal, está, primero que nada, a diferencia de lo que ocurría en las sociedades menos desarrolladas, esa mamá se encuentra generalmente bastante sola. ¿M? Es decir, tiene el periodo de descanso, pero se encuentra bastante sola en el sentido de que ya no vivimos con nuestros padres, ya no vivimos en tribu, ya no vivimos en clan. Más o menos aprendemos cómo ser padre de libros especializados en crianza, que ya vimos que muchas veces establecen sistemas de crianza, estilo de crianza basado en la ciencia y no en el instinto, donde además se nos mide si somos buenos o malos padres en función de indicadores biológicos, como si tu hijo está dentro del percentil esperado o no. ¿Mm? Entonces, esta mamá acaba de tener un hijo, se siente totalmente sola. Supongamos que el papá es un padre presente, pero fue a trabajar durante todo el día y ese bebé no para de llorar. Tiene hambre, tiene necesidades. La forma de comunicarse a un bebé es llorando, por lo tanto sabemos perfectamente de que si ese bebé llora es que algo le está sucediendo, el sistema nervioso de la madre está muy, muy, muy tensionado producto de esta nueva experiencia donde no tiene idea cómo poder funcionar, especialmente con los primeros hijos. Y resulta que esa madre, por momentos, no puede, porque no tiene la capacidad de dar la contención que ese bebé necesita para calmarlo.
Lo que le va a suceder a ese bebé es que comienza a sentir que si hace determinadas cosas, como si sonríe más, si llora menos, si hace o determinadas cosas, la mamá puede estar un poco mejor y le va a dar lo que necesita. ¿Qué significa esto en la práctica? Si un bebé, supongamos que tiene hambre y, y la mamá mira la hora y dice, no, no es suficientemente luego, o sea, no ha pasado suficiente para darle el alimento. Y ese bebé llora, grita, chilla, patalea. Es normal, tiene hambre. Y la mamá se pone nerviosa, súper nerviosa, empieza a ponerse ansiosa, finalmente va y le da la papa. Y resulta que ese niño, que en ese minuto ya está completamente desregulado porque ha llorado tanto, que está agotado, ha gritado tanto, que simplemente no pudo, no puede eh, calmarse a sí mismo. Los bebés no pueden calmarse a sí mismos, necesitan de un otro que calme. Entonces, cuando la mamá, toda nerviosa, toda angustiada, le da la papa, ese bebé está agotado. Llega el momento de alimentarse y ese bebé está completamente agotado, siente que por fin me dan el alimento y entonces estoy tan cansada que me quedo dormido. Y me quedo dormido o en realidad como las primeras cucharadas y empiezo a escupir o todos hemos vivido este proceso de alimentar a un bebé que está agotado. Ese bebé probablemente le va a costar mucho comer, ¿no es cierto? Y al costarle mucho comer, la mamá se va a irritar y va a escupir la comida, supongamos, o va a escupir la leche. Y cuando lo haga, la mamá se va a irritar más y va a dejar de darle la comida porque dice, ah, es que este bebé no tenía hambre. ¿Qué es lo que va a sentir ese bebé? Si me expreso de manera auténtica, es decir, grito cuando tengo hambre, escupo la comida cuando no puedo tragarla porque estoy absolutamente sobrepasado, o cuando estoy en brazos me relajo y me duermo, pero no pude comer, qué sé yo, cualquiera de estas alternativas, ese bebé empieza a darse cuenta que hay actitudes de él que son tolerables y otras que no lo son. Y las que no son tolerables a lo largo del tiempo voy a empezar a callarlas. Cuando tengo hambre no voy a gritar. Cuando tenga ganas de no comer, voy a comer igual. Y eso va apagando mi instinto y va apagando mi capacidad de demostrar auténticamente cuáles son mis necesidades. Me voy a amoldar a las necesidades del cuidador, de la cuidadora, en lugar de auténticamente hacer lo que yo tengo la capacidad de demostrar a través del llanto o a través de los ruidos o a través del movimiento. Entonces, para privilegiar el apego, lo que voy a hacer es renunciar a mi propia autenticidad. Y luego, en la medida que fui creciendo, supongamos que tengo, no sé, voy al jardín. En el jardín la necesidad de apego permanece. Se fueron mis padres, fui a la sala cuna, se fueron mis padres. Necesito el apego de los cuidadores. Los cuidadores están a cargo de un montón de niños. Si yo me siento agredida porque
el niño del lado me quiere quitar el juguete, ¿cuál va a ser la reacción auténtica de ese niño? ¿Mm? Si me, si un niño viene y me quiere quitar el juguete que yo tengo en la mano, cosa muy común en un jardín, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer de manera auténtica? Defenderme, ¿no? ¿Y cómo me defiendo siendo niño? Pego, tiro el pelo, muerdo, ¿no es cierto? Es la reacción natural de un niño que le quieren quitar un juguete. Si yo reacciono de manera auténtica, voy a lograr que la cuidadora o el cuidador que está además a cargo de un montón de niños me dé un beso, un abrazo y me abrace y me diga, no te preocupes, yo me hago cargo, este niño no te va a quitar el juguete, entiendo que te hayas asustado de que te lo vayan a quitar y que te hayas sentido sobrepasado. Y esa es la razón por la cual te enojaste, reaccionaste de esta manera violenta, pero no te preocupes, yo me hago cargo, yo voy a mediar entre ustedes y le voy a decir, le voy a entregar a este niño otro juguete para que no te lo quite, no te quite el tuyo. ¿Qué es lo que hace un cuidador? Al niño que mordió, tiró el pelo, arañó, los voy a castigar. A lo mejor no lo castigo físicamente, de hecho, no debería, pero voy a retarle, lo voy a avergonzar. Y ese niño que simplemente estaba siendo auténtico, es decir, estaba protegiendo algo que en ese minuto sentía que era suyo, ese niño va a aprender muy rápidamente que si quiere tener apego, lo que tiene que hacer es reprimir y suprimir su necesidad auténtica de poner un límite, porque a lo contrario, la cuidadora no le da el cuidado y la contención que necesita. Y ese apego es lo que se privilegia. El cuidar que la persona que está a cargo me siga queriendo, porque si no me sigue queriendo, no me va a dar lo que necesito. Instinto básico de supervivencia. Entonces, el problema es que la especie humana es la única especie en el planeta Tierra que suprime sus necesidades básicas en función de obtener o en función de la sobrevivencia. Entonces, cuando somos adultos, somos personas que no sabemos poner límites, que no sabemos protegernos, que no sabemos cuidarnos, porque simplemente nos desconectaron completamente de nuestra capacidad de autoprotección. Es decir, cuando alguien va y me pasa a llevar, yo no tengo idea cómo poder defenderme. Entonces, o me hiperactivo y empiezo a ofrecer combos en un contexto completamente eh, inadecuado, o me hipoactivo y empiezo a suprimir mis necesidades básicas e instintos de sobrevivencia en función de mantener la fiesta en paz. Y entonces, cuando nosotros somos adultos, no logramos regularnos, sino que entramos en un momento en el cual simplemente no tenemos idea de cómo poder defendernos de manera tranquila, pacífica. Y entonces a nuestros hijos les enseñamos lo mismo. Les enseñamos que no hay que defenderse, aunque nos pasen a llevar, porque eso genera que el resto no me ame, o me hiperactivo y le enseño a mis hijos que en realidad tengo que empezar a ofrecer combo o gritar o hiperreaccionar frente a situaciones que son completamente em, que no obedecen a mi reacción. ¿Mm? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque muchas veces nosotros generamos en nuestra familia, en nuestro entorno, como algo positivo el renunciar a esta parte auténtica de cada ser humano, de expresar lo que siente y en la medida que somos adultos de manera reflexiva. Es decir, recordemos que
Un bebé va a llorar, chillar, gritar y patalear. Probablemente muerda, rajuña o pegue cuando se siente en peligro. Pero cuando hay un adulto competente y ve esa reacción, en lugar de reprimirla, lo que debería ocurrir es que le preste la neurona, es decir, la parte del neocórtex que ese bebé no tiene desarrollado, y le diga, no te preocupes, estoy entendiendo tu molestia, no es grave, no es algo de vida o muerte, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo. Eso es un adulto que le presta su neurona al bebé que todavía no la tiene desarrollada. Sabemos que eso escasamente ocurre porque tampoco nosotros sabemos cómo poder lidiar con nuestros propios instintos naturales. ¿Mm? ¿Hay dudas hasta acá o no? Beatriz, Sí, esa falta de autenticidad es la que después se transforma en inseguridad o no. exactamente, exacto, porque si yo no respondo a mi propio instinto, y quiero que quede súper en claro, cuando somos adultos la respuesta puede ser muy reflexiva, pero reconociendo lo que yo necesito. Y si yo necesito, por ejemplo, em, que alguien o sentir seguridad, entonces cuando a mí me enseñaron a renunciar a mi autenticidad, yo comienzo a tener, por ejemplo, relaciones, pueden ser varias formas de relacionarme. Por ejemplo, yo perfectamente, como un mecanismo de protección, en función de la falta de apego que he tenido durante toda mi vida, yo perfectamente podría volverme una persona extremadamente sumisa. ¿M? Y me vuelvo sumisa con la finalidad de obtener el cariño y la protección de otros. Entonces, la otra posibilidad es que me vuelva una persona que no se atreve a expresar la rabia. Entonces, imploto y esta rabia la llevo hacia mí. O me transformo en una persona súper funcional, y esto todo el mundo como lo felicita, en que estoy súper enfocada en resolverle la vida a todos, o me vuelvo controladora, o me vuelvo una persona que se encierra en sí mismo. O sea, todos estos mecanismos que tenemos que nos hablan de una sola gran falta de seguridad, sentir que no somos dignos de ser amados. Porque finalmente la falta de apego o un apego eh, que no fue un apego seguro, me hace sentir que el problema soy yo y que yo no soy digna de ser amada. Entonces tengo que probarle a todo el mundo que yo sí puedo eh, ser suficientemente sumisa, callada o funcional o una persona suficientemente ejecutiva para poder reaccionar de acuerdo a lo que los demás esperan en lugar de lo que yo necesito. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, yo lo que quiero es, voy a bu- mostrarles una lámina. Un segundo. Bea, Sí, sí. hola. Hola, Eh, Moniquita. Ojalá te hubiera escuchado cuando era joven, pero mil gracias porque en realidad me sirve para mis nietas también, así que eso, Sí, yo he lindo. logrado Gracias, darme gracias, cuenta que gracias. voy a ser la mejor abuela de la tierra. Y como mamá,
Bueno, lo No, hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos, ¿verdad? Gracias, exactamente. Linda. Gracias, gracias, gracias. Ya. Entonces, les quiero mostrar, se los voy a mostrar aquí. Cuando nosotros em, éramos pequeños, cuando no teníamos un apego seguro, generamos mecanismos automáticos de protección. Estos mecanismos automáticos de protección, todos tenían una función que era necesaria en ese minuto, ¿no? Si yo tenía un padre, una madre desregulada y sentía que mi sobrevivencia estaba en peligro, y recuerden que esto puede suceder a lo largo de la vida, no solamente cuando somos bebés, nuestro mecanismo automático de protección va a ser básicamente o apegarse, o someterse, o congelarse, o escapar, o pelear. ¿M? Y aquí yo les quisiera pedir que vean em, cuáles son sus mecanismos de protección. Por ejemplo, apegarse es pedir ayuda a gritos. ¿Qué significa? Cuando somos niños, esto es súper fácil de darse cuenta. Son los bebés que son súper demandantes. Súper, súper demandantes. O sea, bebés que no, tú no te puedes alejar ni un minuto porque ese niño o esa niña te persigue, llora, tú te vas al baño y llora porque te vas al baño y quiere estar contigo y siempre quiere estar contigo. Pero cuando somos adultos, tenemos el mismo mecanismo. La única diferencia es que el pedir ayuda a gritos no es perseguir a nuestra figura de apego, sino que es, por ejemplo, ser la persona que siempre tiene un problema, que siempre necesita ayuda, que la persona que siempre, esto es súper inconsciente, hay algo que está mal en su vida y que está permanentemente pidiendo, generando la lástima, entre comillas, de otro. Eh, el anhelo, estar todo el rato diciendo, ay, que me gustaría que tal persona estuviera acá. Es como nunca estar bien conmigo misma donde estoy, sino que siempre estar queriendo que el otro esté conmigo. Esto es muy típico, esperar al lado del teléfono. Ya no es esperar al lado del teléfono, es estar mirando todo el tiempo los mensajes. Me escribió, no escribió, está en línea o no está en línea. Y puede ser con cualquier figura de apego, puede ser con la pareja de turno, puede ser con una amistad, puede ser con cualquier persona. Es como estar todo el rato esperando si me respondió en el minuto, si realmente, me dejó en visto. Y es como, se siente como una angustia profunda porque leyó mi mensaje y me lo dejó en visto. Y me lo dejó en visto y no me respondió de inmediato, se siente como una angustia profunda. De hecho, a mí me ha pasado con algunos pacientes que de pronto me escriben y, y yo no sé, estoy atendiendo, manejando, qué sé yo, pero yo tengo un TOC en lo personal, es que no soporto que haya mensajes sin ver. O sea, yo no puedo entender cómo hay gente que tiene 480 mensajes sin ver. Bueno, yo los veo, pero tal vez no tengo el instante porque a lo mejor la respuesta no es un sí o un no, que en ese caso voy a responder de inmediato, sino que va a ser una respuesta que necesite que yo la piense y escribirla y redactar una frase o lo que sea. Y, y de pronto la persona, si yo no le respondo en un par de horas, me empieza a escribir. Ah, em, como increpando por qué no le respondí enseguida. Como yo ahí entiendo perfectamente que es el niño o la niña pequeña que en el fondo está ahí aferrada esperando al lado del teléfono, permanentemente buscando este apego. Otra forma de apegarse es sentirse necesitado, ¿no? Generar vínculos en los cuales yo siempre
tengo algo que ofrecer. Siempre tengo que algo ofrecer. ¿Por qué? Porque si yo me siento necesitado, entonces me aseguro de que la persona no se va a olvidar de mí. La sensación de soledad, como siempre querer tener a alguien cerca, ¿ah? O háblame, o sea, no poder estar en silencio, porque siento que si estoy en silencio la persona está enojada conmigo. Y básicamente es el terror de ser abandonado, es decir, que dejen de pensar en mí, que dejen de estar conmigo, que yo deje de ser indispensable, que finalmente me dejen. Ese es un mecanismo de automático de protección que surge frente a nuestro niño o niña pequeña que en algún minuto se sintió que sus necesidades básicas de apego no eran satisfechas. Entre paréntesis, no conozco un ser humano que tenga un apego 100% seguro. No lo conozco. O sea, en todos los años que llevo haciendo terapia y en toda la vida, tengo 51 años, todavía no conozco al ser humano que tenga un apego 100% seguro. Por lo tanto, no nos empecemos a cuestionar de, insisto, esto no se trata de pasarle ninguna factura ni a nuestros padres ni a nosotros como padres. Pero el entender cómo funcionan los mecanismos automáticos, si yo lo reconozco en mi hijo, ¿qué es lo que yo debiera reconocer? ¡Ah! Mi hijo se siente inseguro. Eso es lo que yo debiera reconocer de inmediato. Mi hijo se siente inseguro y no importa si tiene 2 años o si tiene 20 años. Yo hoy día puedo reconocer cuando mi hijo se siente inseguro siendo adultos, ambos. ¿M? Y me doy cuenta de que aparece algún mecanismo automático de protección que va a requerir que yo le genere un espacio seguro. A lo mejor es una conversación, a lo mejor invitarle a tomar un café, a lo mejor es simplemente darle más escucha. ¿Por qué? Porque si aparece alguno de estos mecanismos automáticos de protección, es porque mi hijo o mi hija se sienten inseguros. ¿M? Otro mecanismo automático es someterse. Esto es muy común a jefe o figura de autoridad o a pareja. Sentir vergüenza por lo que hice o dejé de hacer. Tengo vergüenza porque no le respondí el WhatsApp a una amiga y a lo mejor no estaba en condiciones de responder el WhatsApp o a lo mejor no estaba en condiciones de ir a su fiesta de cumpleaños, pero yo siento vergüenza. Es un mecanismo automático de sumisión, donde yo siento que si yo no hice lo correcto, no soy digna de ser amada. Mucha dificultad de decir que no, de no poner límite, oye, no quiero ir a tal parte, pero voy a ir igual porque no vaya a ser que piensen que soy una mala persona, ¿no? Es decir, mis necesidades quedan completamente suprimidas. La pasividad, la autocrítica, el sentir que mi opinión no cuenta, también es un mecanismo automático de protección. Si yo me someto al otro, entonces le estoy demostrando al otro que me puede querer. ¿M? Ser extremadamente obediente. Cada vez que un padre o una madre me dice, oye, mi hijo es lo más obediente que existe, para mí es una tremenda alerta. ¿M? Porque ese niño aprendió que tiene mi cuidado, tiene mi protección y yo le doy seguridad siempre y cuando obedezca. Por lo tanto, su instinto natural de desobedecer, y vamos a hablar del instinto natural de desobedecer, ese instinto natural ha sido suprimido. Por lo tanto, no necesariamente que sea obediente es algo bueno. Ser complaciente, muy parecido a ser obediente. El hijo que siempre complace a mamá o a papá para que en el fondo no me quiten su cuidado, su protección, sin sentir que no valgo. Y sacrificarse, el sacrificarse, esto está súper institucionalizado en nuestra cultura como algo positivo, ¿no? Si yo me sacrifico, te estoy demostrando que te amo, pero el sacrificio no es amor. El sacrificio es miedo y es miedo a que no me amen. Es decir, voy a hacer algo que no quiero para ser digna de ser amada. El cuidado a otros. Hay un cuidado a otros que es
totalmente desde el amor. Es el cuidado que uno siente, por ejemplo, hacia sus hijos y la razón por la cual si están enfermos probablemente no duerma en toda la noche y evidentemente eso surge desde el amor. Pero cuando ese cuidado ya no es por esa necesidad innata de cuidar al otro porque, mm, a ver, cuando yo cuido al otro desde el amor no lo siento como un sacrificio. Cuando yo cuidar al otro es un sacrificio, es que lo estoy haciendo para ser reconocido, para ser aceptado, para ser amado. Otro mecanismo automático es congelarse. Cuando yo tengo ataques de pánico, estoy aterrorizada, no, me quedo sin voz. Cuando siempre estoy con ansiedad social, estoy en un estado de congelamiento. Hay algo que me está generando un nivel de inseguridad tan grande que mi sistema nervioso se congela. Recuerden, cerebro reptiliano, me hago el muerto, ¿no? Escapar o huir. El escape puede ser las personas que, por ejemplo, frente a una situación de estrés, simplemente se van. Pero también el escapar o huir puede ser a través de Netflix, a través de estar horas en redes sociales, puede ser a través del alcohol, puede ser a través de la droga, puede ser de cualquier manera. Puedo estar súper presente de manera física, pero mi mente está en otra parte también es una forma de escapar. O sea, no solamente si me voy físicamente, sino que también si mentalmente me voy. Y la otra mecanismo es la pelea. Es decir, una persona hiperalerta que está siempre discutiendo, que está siempre peleando, que siempre, que cuando no pelea con otro es autodestructivo, peleo contra mí misma, ¿no? O que controlo todas las variables, porque si controlo todas las variables, las cosas me da la seguridad de que nada me puede pillar desprevenido. Es un sistema nervioso hiperalerta. Cualquiera de estos mecanismos, esto es una muestra de alguna de la forma, es un mecanismo de autoprotección frente a la falta de apego. Y en todos estos mecanismos se renuncia a la autenticidad. ¿Mm? No nos damos ni cuenta, pensamos que así somos, que somos peleadores, o que somos volados, o que somos complacientes como característica de nuestra personalidad, pero no son características de nuestra personalidad, sino que es un mecanismo automático de protección que nos permitió sobrevivir cuando éramos niños y que hoy día a lo mejor no es funcional, ¿no? Pero que sigue estando ahí de modo completamente automático. Si yo lo puedo reconocer en mí, también le puedo enseñar a mis hijos a reconocerlos en sí. Pero más importante que eso es que cuando aparezcan estos mecanismos automáticos en nuestros hijos, tenemos que darnos cuenta de que ese niño o esa niña no se siente segura. Y en lugar de ir al efecto, que es el mecanismo automático de protección, lo que tengo que hacer es buscar la causa, ¿no? Tengo que tratar de ir a indagar qué es lo que le está pasando a ese niño, a esa niña en su entorno que la tiene absolutamente aterrorizado de perder un vínculo. ¿M? Y ese mecanismo es lo que me va a ayudar a saber cómo poder abordar la causa en lugar de simplemente decirle, no, tú tienes que reaccionar, tú tienes que enfrentarte a tu compañera y decirle que no. Es que no puede, ¿ah? No puede, y no puede no porque no quiera, sino que porque simplemente está tan aterrorizada que no puede poner un límite, por ejemplo. ¿Me siguen ahí o no? Sí, sí, veo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Volvemos entonces a estas dos necesidades y vamos a incorporar un tercer elemento. El niño o la niña, cuando nace, es igual a un pato. ¿M? Somos como patitos. ¿Qué significa que seamos como patitos? Significa que tenemos una necesidad de orientación.
¿Qué significa tener una necesidad de orientación? Básicamente, lo que significa es que en lo más profundo de nuestro ser no tenemos idea hacia dónde ir. Sí. No tenemos idea a dónde ir. Entonces, ¿qué pasa cuando un patito sale del cascarón? ¿Mm? Cuando el patito sale del cascarón, va a tener la necesidad de orientarse para seguir hacia la pata y seguir a la pata, ¿no es cierto? Y vamos a ver estas imágenes como muy típicas de la pata o el ganso, qué sé yo, adelante y atrás todos los patitos caminando en fila. Y la pata se mete al estanque y los patitos se meten al estanque. La necesidad de orientación es básica porque genera una forma de protección instintiva. Voy a hacer lo que hace aquella figura hacia la cual me estoy orientando porque eso me mantiene segura, ¿no es cierto? Los seres humanos tenemos la misma necesidad de orientación que tiene un pato. El tema es que esa necesidad de orientación tiene que estar llenada por alguien. ¿M? Y es por eso que si un pato no encuentra a la pata y ve un perro, va a perseguir al perro. Porque no importa si es la mamá pata o si es un perro, va a perseguir a alguien. Es decir, tengo que orientarme hacia alguien. No puede ser hasta un robot, no le importa, porque esa necesidad de orientación es lo que le va a permitir saber hacia dónde caminar. El- la necesidad de orientación se basa también en el hecho de que como no tenemos neocorteza, entonces no logramos entender lo que está en el entorno y esta necesidad de orientación nos permite guiarnos por la neocorteza de otra persona. Es decir, si la pata cruza el camino, es que no hay peligro. Yo no tengo la capacidad de ver si hay peligro o no hay peligro. Por lo tanto, yo cruzo el camino cuando la pata cruza el camino. ¿Por qué es tan importante esta necesidad de orientación? Porque esta necesidad de orientación tiene que estar llenada por una persona cuando somos pequeños que nos va permitiendo ir avanzando, caminando en nuestra vida, pero si esta necesidad de orientación no la suple un adulto responsable a cargo, a mí no me va a importar nada hacia quién me oriente y voy a seguir a cualquiera que yo haya inconscientemente elegido como la figura de orientación. Y miremos lo que está pasando ahora con respecto a las redes sociales. Cada vez los padres son menos una figura de orientación. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de generar un vínculo, recuerden, apego, ya no es instintiva, sino que nos regimos por lo que dice la ciencia, entre comillas, de cómo debiéramos nosotros ser en lugar de instintivamente generar este vínculo. En general, además, estamos tan agobiados por el mundo en el que vivimos, donde tenemos problemas económicos, de pareja, en el trabajo, con las amistades, sumándole todo el miedo de toda la avalancha de información que se viene, que los asaltos, que los portonazos, que la pandemia, que etcétera. Estamos tan agobiados por la vida que nuestra capacidad de generar un vínculo está muy disminuido. Si nosotros no generamos un vínculo fuerte con nuestros hijos no encuentran una figura de orientación. Y adivinen hacia quién se van a orientar. ¿Qué creen ustedes? ¿A quién se van a orientar estos niños que no encuentran en los padres una figura hacia quién orientarse? Se van a orientar hacia los pares. ¿Mm? Y el tema de orientarse hacia los pares es la gran pandemia que viven nuestros hijos hoy en día. ¿Cómo yo sé
de que se están orientando hacia los pares, ya vamos a abordar eso más en profundidad, es que básicamente, y esto es como el primer síntoma, no quieren ser como nosotros. ¿Mm? Así, no quieren ser como nosotros. Ese es el primer indicador que nosotros tenemos que tener respecto de saber por qué nos están orientando hacia nosotros, sino que se están orientando hacia los pares. Y ojalá además fuera los pares, porque muchas veces se están orientando hacia una figura completamente real, que es una figura como un atleta, una cantante, un grupo o alguien que además ni siquiera lo tiene, no es una es una figura ficticia, es una figura que no existe. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos orientamos hacia una figura, aparece un segundo elemento clave en este proceso, que es la contravoluntad. ¿Qué es la contravoluntad? Si yo me apego a mi figura de, por ejemplo, hacia mi mamá, yo como un mecanismo de protección instintivo, esto no lo pienso, pero instintivamente me voy a alejar, me voy a oponer a cualquier figura que quiera quitarme del lado de mi mamá. Y de hecho, a los primeros meses de vida, de hecho como los 6 meses de vida, justamente yo ya puedo reconocer quién es una figura de apego con que tengo un vínculo y quién no. Y si por alguna razón a mi mamá se le ocurre dejarme con la vecina porque tuvo que atender algo urgente y tuvo que salir corriendo y me dejó con la vecina a la cual yo no conozco, ¿cuál va a ser la reacción de ese bebé, aunque tenga 6 meses? Llorar. No me voy a dar con esa persona, ¿no? Un bebé de 6 meses no se va a dar. Es decir, llega y chilla, llora. Yo me acuerdo cuando puse a mi hijo mayor en la sala cuna y me dijeron, no, vuelva, qué sé yo, en 1 hora, en 2 horas. El cabro no dejó de llorar en 2 horas. O sea, estaba rojo como tomate y absolutamente agotado de tanto llorar porque durante las 2 horas lloró, 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 lloró. ¿Qué significa esto? Significa, claro, en ese minuto decía, no, qué terrible porque este niño que es demasiado mamón. No, no es demasiado mamón, tiene un vínculo muy fuerte con una figura, lo que es fantástico, y eso hace que la contravoluntad con cualquier otra figura que no me genere ese vínculo va a ser muy fuerte. La contravoluntad es un mecanismo de protección para no irme con cualquiera. Es decir, que yo no me oriente hacia la vecina que me mostró un helado. Yo no, la contravoluntad va a ser que aunque me muestre el helado, yo no voy a seguir a la vecina a quizás dónde, porque me genera este miedo y rechazo a una figura con la cual yo no me oriento. Y no me oriento porque no tengo un vínculo. El problema es que cuando el vínculo es débil, mi posibilidad de orientarme a la vecina que tiene el helado es muy grande. ¿M? Porque me va a generar una sensación de, mira, en una de esas yo podría seguir a esa pata en lugar de a mi mamá que no me quiere dar un helado porque en realidad está siempre enojada o está tensa o, o no me da el cuidado y la protección como yo quisiera recibirlo. Entonces, mi capacidad mi contravoluntad hacia mi madre o mi padre decrece porque no tengo un vínculo fuerte y puede orientarse a la vecina que a lo mejor todos los días me va a dar un helado. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando mi contravoluntad
existe y es fuerte. Mi contravoluntad no puede ser hacia dos figuras opuestas, no puede ser hacia mi vecina y mi mamá, porque mi mamá me cuida y no me da azúcar y mi vecina me da helado. Yo no puedo tener contravoluntad hacia, hacia una y no hacia otra. Siempre va a ser una sola figura o un grupo de figuras. Por ejemplo, mamá, papá, abuelos. Ahí está el vínculo, ahí está mi seguridad. Y la contravoluntad va a ser con cualquiera que no sea mamá, papá, abuelos. No puedo tener una orientación hacia mi familia y hacia los pares al mismo tiempo. No puedo tener orientación hacia, qué sé yo, mi profesor y al mismo tiempo hacia mis compañeros. Estoy hablando de la figura de orientación, es la figura de autoridad que yo sigo instintivamente para saber hacia dónde tengo que ir. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando mi sentido de orientación no es hacia mí? Si mis hijos no se orientan hacia mí, entonces van a ejercer la contravoluntad hacia mí. ¿Mm? Si no se orientan hacia mí, la contravoluntad va a ser hacia mí. ¿Cómo yo sé si mis hijos no se están orientando hacia mí? No me dejan entrar a la pieza. No quieren hablar conmigo de cosas que para ellos son importantes. Mis opiniones las consideran siempre, sin importar qué, como estupideces. ¿Mm? Eh, Me consideran alguien que no es fiable. ¿Y cómo se nota esto? Empiezan a sacarme de su vida. Cuando me empiezan a sacar de su vida, es porque están ejerciendo contravoluntad hacia mí. Mis opiniones, mi, lo que yo les ofrezco es algo contra lo que se tienen que oponer. ¿Se entiende esto, no? Y eso es muy fuerte en la adolescencia. ¿Y por qué es muy fuerte en la adolescencia? No porque sea una aborrecencia, como muchas personas le dicen, sino que para ese momento, en la adolescencia, la necesidad de orientación fue total y absolutamente cubiertos por los pares o por otros. Se están orientando 100% hacia otros. Y si están orientándose hacia otros, la contravoluntad la van a ejercer contra mí. La contravoluntad no es sinónimo de que ahora son más independientes, tienen más opinión. No. Tenemos que aprender a identificar cuando es contravoluntad versus autonomía. ¿Mm? Si se están orientando hacia los pares, es única y exclusivamente porque mi vínculo es débil. Y si mi vínculo es débil, entonces se están orientando hacia otra persona que suplan su necesidad de pertenencia. Y si se orienta hacia otra persona u otro grupo que supla su necesidad de pertenencia, que se llama apego, entonces yo voy a ser alguien contra quien pelear. En cambio, cuando mis hijos se vuelven independientes, van a generar, no van a pelear contra mí, sino que van a reclamar espacio de mayor autonomía. Me van a pedir que lo deje ir solo en metro a 3 estaciones. No me van a decir, tú no me mandas.
no tengo por qué hacerte caso, sino que te van a decir, ¿podría ir sola de esta estación de metro a esta estación de metro? ¿Podría ir con mi amigo a tomarme un café? Eso, y van a estar reclamando más espacio, que el mundo crezca, que le dé autonomía para determinadas cosas que anteriormente no las tenían. No es necesaria, puede ser que la búsqueda de autonomía sea un tira y afloja y que no se sienta como me están pidiendo permiso, sino que se sienta como un reclamo, pero no es contra mí, sino que es en búsqueda de mayor espacio y mayor autonomía. Cuando en cambio es, tú no me mandas, tú no me dices qué hacer, tú no tienes idea. Estas son como las típicas, tú no tienes idea. Mamá, tú no tienes idea de cómo son las cosas ahora. Tú no, qué sé yo, tú no sabes. Ese tipo de, cuando te tratan de poner por debajo tuyo, es porque están ejerciendo contra voluntad en contra tuya. ¿M? El problema de esto es que si mis hijos se vinculan y se orientan con un grupo de pares, y este grupo de pares, por ejemplo, considera que es súper choro entrar a robar a un local, a una tienda, por el puro placer de hacerlo, yo me estoy orientando hacia esos pares y voy a ir y voy a robar aunque vaya completamente en contra de mis propios valores y la de mis padres. Si en este grupo de pares hay una tendencia a consumir más alcohol o consumir droga o tener una sexualidad precoz y eso se encuentra súper, súper choro, no importa si es que yo estoy de acuerdo o no, me estoy orientando hacia una figura que para poder pertenecer tengo que hacer lo mismo. Entonces, los adultos solemos pensar de que nosotros tenemos que inculcarle nuestros valores a nuestros hijos y que nuestros hijos entiendan, por ejemplo, que el consumo excesivo de alcohol o de droga o vivir una sexualidad que no se basa en el amor, sino que simplemente es por deporte, es malo. Nuestros hijos, por más que nosotros le hayamos dicho esto y se lo hayamos mostrado y le hayamos inculcado estos valores, si se orientan hacia los pares que tienen otros valores, no importa lo que le hayamos enseñado, para nada. Esos valores de los pares son los que van a primar en ese momento porque mi necesidad de pertenencia es más grande que cualquier otra cosa y la contravoluntad además se está ejerciendo contra nosotros. Es decir, lo que digamos va a ser que no. ¿Me siguen? ¿Qué es lo terrible de esto? De que así como un niño que tiene orientación hacia los padres, si un padre o una madre le dice tú eres súper inteligente, ese niño que va a respetar esa figura de autoridad como una orientación, va a sentir, wow, soy súper inteligente. Pero si ese niño, su orientación es hacia los pares, y los niños sabemos que muchas veces son muy crueles, y le dicen a ese niño que es inadecuado, que es tonto, o lo descalifican, esa descalificación va a ser mucho más importante a que los padres con los que no se está orientando, si le dicen que es inteligente o que si es capaz. Es decir, todo lo que le digamos nosotros, si están orientados hacia los pares, va a caer en un saco roto. ¿Por qué? Porque lo que es importante para ellos, si están orientados hacia los padres, es cómo los valoran los pares. Y si los pares no los valoran, van a sentir que no son dignos de ser amados. Y esa es la razón por la cual los niños que se identifican con pares, que se orientan con pares, que buscan pertenencia en pares, sean mucho más susceptibles a alcohol, a drogas, a conductas antisociales y mayores tasas de suicidio. Hoy en día, la mayor cantidad de suicidios en niños adolescentes es justamente porque sus pares
pesaban tanto, 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 que si ellos hacían creer que no eran dignos de ser amados, ese niño puede entrar en un estado que simplemente prefiere quitarse la vida ante el dolor emocional que eso significa. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran, gran, gran problema que tenemos hoy día es que todos los esfuerzos están en tratar de que los niños, adolescentes, e insisto, incluso los niños más grandes, de 20 pocos años, nosotros darle normas, estructuras, reglas, valores, y no nos estamos esforzando en lo único que es importante, que es el vínculo. ¿M? Ese vínculo que si no es suficientemente fuerte, entonces la orientación va a ser hacia los pares. Es el vínculo, ese apego, esa seguridad que le ofrece un adulto que tiene la corteza completamente desarrollada, es lo que los va a proteger de lo que pueden decir los pares que tienen el mismo cerebro totalmente eh, falto de desarrollo que les está diciendo lo que tienen que hacer. Es como ciegos guiando ciegos, ¿no es cierto? Por lo tanto, para poder proteger a los niños, para poder tener una crianza que proteja a los niños del mundo en que nosotros hoy día vivimos, no es quitarle el internet, no es quitarle los teléfonos inteligentes, créeme, los va a conseguir donde sea. Mientras más le prohíbas tú algo, con más énfasis lo va a tratar de conseguir por donde sea. No estoy diciendo de que tengan chip libre, ¿no? Y que hagan lo que quieran. Estoy diciendo que en lugar de restringir su acceso a lo que hoy día el mundo es, la clave está en generar un vínculo fuerte. Y ese vínculo fuerte es quien les va a permitir lidiar con sus pares, lidiar en un mundo en el cual se sientan a veces perdidos, porque si ese vínculo es fuerte, tú eres su figura de orientación. Sin embargo, para tener ese vínculo fuerte, hay una clave que es fundamental. Yo no puedo comportarme con mis hijos como una niña de 4 años, porque dejo de ser una figura de autoridad y comienzo a ser el hermano menor muchas veces de mis hijos. ¿Cuándo me estoy comportando como un niño de 4 años? Cuando yo me desregulo. Cuando yo me desregulo y no tengo la capacidad de traerme de vuelta y actuar en consecuencia de lo que está sucediendo en este momento exacto. Si yo estoy desregulada, mis hijos van a ver a un niño desregulado. No es alguien con quien orientarse, sino que todo lo contrario. Es alguien que me está atacando o que está actuando de una manera que no me genera seguridad y protección. Si nosotros queremos darle a nuestros hijos una vida plena, con la capacidad de responder a lo que sea que la vida nos muestre, porque los cambios hoy día están sucediendo de una manera vertiginosa, lo que necesitamos es ayudarles a regularse, a autorregularse, corregularse con nosotros. Si logran hacer eso, cuando adultos van a ser adultos que logren regularse. Y un adulto que se logra regular va a responder reflexivamente a las demandas que hay en la vida del día a día de acuerdo a todas las herramientas que nosotros le entregamos. Pero en cambio, si nosotros tenemos a niños que les prohibimos y los castigamos y los condicionamos y le decimos lo que tienen que hacer porque yo lo digo, por ejemplo, en lugar de ayudarles a corregularse, esos niños rápidamente van a cambiar esa orientación hacia los pares y los pares les van a decir lo que tienen que hacer. ¿Se entiende esto, no? Sí, Ujú. Entonces, ¿cuáles son los tips
para esto muy rápidamente, ¿cuáles son los tips que nosotros podemos aprender para poder ayudar a nuestros hijos a tener un vínculo fuerte con nosotros en lugar de orientarse hacia los pares? El primer tip, y esto es muy importante, es que cada vez que sintamos que nuestros hijos están reaccionando desde un mecanismo automático de protección, no nos centremos en el mecanismo automático de protección, sino que en la causa. O sea, lo que yo les mostraba recién, ¿no? Si se están sometiendo a sus compañeros, si están sometiéndose a nosotros, si están reaccionando en modo pelea siempre, si están evadiendo, si están demasiado fuertemente apegados, con un miedo tremendo y en distintos momentos de la vida esto se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Si nosotros no lo pillamos, en lugar de asumir que es parte de su personalidad, porque no es parte de su personalidad, es un mecanismo automático de protección. Si nosotros vemos estas conductas, en lugar de decirles que no hagan eso o no deberían comportarse de esa manera, traten de indagar, y esto es en conjunto con ellos, qué está sucediendo en su entorno que los tiene asustados. Y esto es clave, porque un niño que está utilizando un mecanismo automático de protección está asustado, ¿m? Por la razón que sea. Está asustado independiente si desde nuestra perspectiva es algo que no debiera asustarles, está asustado. Y darnos cuenta que está asustado automáticamente nos da la posibilidad de darles seguridad. Un niño que necesita, o sea, para poder tener un vínculo, necesita un espacio seguro. ¿Qué es un espacio seguro para un niño? Un espacio donde no va a ser juzgado, donde no va a ser atacado, sino que va a ser escuchado conscientemente y sin emitir ningún juicio, se le va a permitir expresar auténticamente la emoción que tenga. Es decir, si tiene ganas de llorar, simplemente le acompañamos en llorar, no llorando con él, pero sí le acompañamos en lugar de, ya, pero no llores si no es para tanto. ¿Ah? La típica, ¿no? No, si no es para tanto, mira, se te va a pasar. Yo crecí toda mi vida con, no es para tanto, se te va a pasar. ¿Mm? En lugar de entender que expresar genuinamente la emoción es ocurre únicamente cuando hay un espacio de seguridad. ¿Mm? Cuando un niño está enojado porque algo le sucedió, en vez de decir, oye, esas no son maneras de comportarse o eso no es la forma en que tú debieras actuar, en lugar de eso, ofrecerle la posibilidad de expresar ese enojo genuinamente, a lo mejor golpeando un cojín, decirle, ok, estás súper enojado. ¿Qué te parece si hacemos guerra de almohada y, no, y golpeas una almohada, golpeas un cojín, golpeas un saco de boxeo y sacas toda esa rabia que tienes adentro? Si nosotros le permitimos que auténticamente dé salida a esa emoción, generando un espacio seguro donde nosotros no estamos enjuiciando lo que siente, porque lo que siente es de uno. ¿Ah? Nadie nos puede decir si está bien o mal sentir eso, o si es mucho o es poco. Nosotros vamos a abrir un espacio y un vínculo con ese niño que después puede ser adolescente e incluso puede ser un adulto para poder conversar contigo cada vez que tiene algo que no es capaz de procesar. ¿Mm? Entonces, generar ese espacio de seguridad debiera ser nuestro gran foco. Todo lo demás, que crear hábitos, que estructuras, qué sé yo, si es en un espacio de seguridad, va a estar bien. Pero si nos orientamos a la nota, al hábito, a la tarea, a cumplir, a la responsabilidad únicamente sin generar un espacio seguro,
Entonces, estamos agobiando aún más a ese niño porque no hay un lugar donde pueda ser quien realmente es. Entonces, nuestro principal foco debiera estar en generar espacios de seguridad. Pero para poder generar espacios de seguridad, nosotros, antes que nadie, antes que todo, debiéramos estar regulados. Si nosotros no nos regulamos, no nos autorregulamos, no podemos ofrecer a nuestro hijo un espacio seguro. Porque ¿qué es lo que va a ver ese niño? Va a ver a un padre o una madre agobiado, atormentado, ansioso, enojado, frustrado, sometido. Y por lo tanto, decir, bueno, si esta persona está así, chuta, ¿qué hago? ¿No es cierto? Entonces, muy importante para ofrecer un espacio seguro, nosotros estar regulados. Por lo tanto, la responsabilidad respecto a nuestras emociones y nuestra capacidad de responder reflexivamente debiera estar en nosotros. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? ¿No? Quizás, tal vez. Sí, y desafiante. Súper desafiante, súper desafiante. Porque en el fondo se trata de suplir aquello que nosotros no tuvimos. O sea, quiero que entendamos que nosotros le hemos hecho lo mejor que hemos podido con las herramientas que hemos tenido, que a veces son ninguna herramienta. O sea, yo partí diciéndoles ahora, efectivamente, si yo pienso en cómo fui como madre los primeros años de vida de mis hijos, yo digo, wow. O sea, realmente hay muchas cosas que yo no debía haber hecho o yo debía haber reaccionado de manera diferente, pero no podía. Y no podía porque no sabía. Y no podía porque yo estaba completamente regulada. Y, no, y estaba completamente regulada porque en realidad cuando pequeña nunca nadie me dio un espacio seguro donde yo poder entender lo que me estaba pasando. ¿M? Por lo tanto, mi capacidad de autorregularme era nula. Finalmente, somos niños en cuerpos de adultos. Para poder llegar a entender cómo poder darle un espacio seguro a mis hijos, yo tuve que hacer todo un camino para reconocer mis propios traumas, mis propios miedos, mi incapacidad muchas veces de conectar con ellos y poder hacer un cambio en ese sentido. Pero la buena noticia es que nunca es tarde, no importa si tienes hijos de 2 meses o de 20 años, si nosotros comenzamos a atender nuestras propias necesidades de apego, nuestras necesidades de eh, generar espacios seguros, también vamos a beneficiar directamente a nuestros hijos. Pero también entender que si ellos se están orientando hacia los pares, o incluso a figuras inexistentes, redes sociales, están muy vulnerables, porque no hay nada que les dé un espacio seguro y nada que les diga cómo poder actuar frente a situaciones que incluso atenten contra su propia, eh, contra sus propios valores. ¿M? No es que no quieran, no es que no tengan valores, es que no pueden, porque la necesidad de orientación y pertenencia es mucho más grande que sus propios valores. ¿Mm? ¿Se entiende, no? Ok. No sé si hay dudas, preguntas, insidias, calumnias. ¿No? Ok. Entonces, em, bueno, esto es lo que quería compartirles. También compartirles que vienen en el futuro talleres para padres, talleres esto es como súper introductorio. Hay un montón de herramientas que podemos adquirir para poder tener una mucho mejor vinculación con nuestros hijos, la capacidad de autorregularnos nosotros, poder entender cómo funcionamos y a partir de eso generar en nuestras propias familias espacios seguros de mayor contención y orientación para
poder protegernos de una manera mucho más funcional respecto a lo que es este mundo que cambia todos los días. ¿Mm? Eso. Si no hay más dudas, preguntas, incides, calumnias, daríamos por terminada esta charla gratuita. ¿Estamos? Muchas gracias, Beatriz. Está excelente la información. De nada, pues. Se los voy a compartir la grabación para que ustedes puedan compartirla a su vez también con la gente que crean pertinente. La idea, mientras más gente conozca cosas tan simples como esta, estamos ayudando a que nuestros niños también tengan mayor cantidad de herramientas. Ujú. Eso. ¿Estamos? Gracias. Bien, pues un abrazo a todos. Chao.